La contaminación del agua por diversos agentes, tanto inorgánicos como orgánicos, se han convertido en una preocupación crítica para la salud humana y los ecosistemas acuáticos. Factores como la industrialización acelerada, el aumento de la producción de residuos, el uso intensivo de insumos agrícolas, la minería y las descargas de aguas residuales urbanas e industriales han provocado una drástica degradación de las fuentes de agua dulce y los entornos acuáticos. Particularmente los metales pesados y metaloides representan una amenaza emergente debido a su persistencia a largo plazo y su capacidad de bioacumulación en la cadena alimentaria. Ante este panorama surge la fitorremediación como una tecnología prometedora y ecoamigable para abordar la descontaminación de estos recursos, definida por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como el uso eficiente de las plantas para eliminar, desintoxicar o inmovilizar contaminantes ambientales. Esta técnica aprovecha la capacidad natural de ciertas plantas para interactuar con los contaminantes presentes del agua y el suelo. Para cumplir con esta acción de limpieza de sitios contaminados, las plantas utilizan distintos mecanismos. La fitoextracción implica la absorción de contaminantes, preferentemente metales pesados, por las raíces de las plantas que luego se acumulan en las partes aéreas de dicha planta y posteriormente se cosechan para una eliminación segura. La fitovolatilización se refiere a la captación de compuestos orgánicos o a la absorción de metales pesados metaloides por una planta seguida de su translocación y liberación en forma gaseosa a la atmósfera desde la superficie del tallo, tronco y hojas. La fitofiltración consiste en el uso de biomasa vegetal para eliminar contaminantes, principalmente metales tóxicos, del agua contaminada. Este proceso puede inhibir que los contaminantes orgánicos se mezclen con las corrientes de agua o el agua subterránea, utilizando raíces, plántulas o brotes de plantas extirpadas. La fitoestabilización es la transformación de compuestos tóxicos en formas no tóxicas o al menos menos tóxicas que se fijan en el suelo, reduciendo así la biodisponibilidad de los contaminantes en el ambiente. La fitodegradación implica la degradación de contaminantes orgánicos por plantas utilizando enzimas como la deshalogenasa y la oxigenasa. No depende de los microorganismos rizosféricos y se limita a la eliminación de impurezas orgánicas, ya que los metales pesados no son biodegradables. Metodología y plan de trabajo. La metodología a emplear se dividirá en dos fases: remediación ex situ y remediación in situ. La remediación ex situ va a servir para probar la efectividad del método. Se consta del acondicionamiento del área con su respectiva limpieza inicial. Para llevar a cabo esta actividad serán necesarios algunos materiales, por ejemplo, una o varias piscinas para el crecimiento de las plantas en el agua recuperada de la quebrada, diversas plantas a utilizar, permiso para tomar las muestras de agua y un aireador para prevenir bajos niveles de oxígeno disuelto en el agua. Es importante destacar que el análisis del agua debe realizarse tanto antes como después de la primera fase, ya que primero se debe evaluar cuáles son los contaminantes específicos presentes en el líquido. También al mismo tiempo se escogerá la planta a reproducir para tener un inventario. Dicha selección se analizará más adelante conforme a los requerimientos. Remediación in situ. Tras plantear la remediación in situ, es necesario seleccionar un método de disposición de la biomasa. Entre las opciones, la más prometedora parece ser aquella que emplea catalizadores, aunque debe evaluarse la disponibilidad de los materiales necesarios para su preparación. Por otro lado, el método de menor costo sería la incineración de biomasa con recuperación de biomasa. Sin embargo, lo ideal sería dar un uso a la energía liberada durante la combustión. De lo contrario, no solo se estaría contribuyendo a las emisiones de CO2 sin aprovechar dicha energía, sino que además la purificación de los minerales resultantes representa un desafío técnico significativo. Finalmente, el compostaje se presenta como la alternativa más complicada. Se trata de un proceso controlado de descomposición de materia orgánica, pero su principal inconveniente radica en que los minerales contaminantes se acumulan en el compost. Por ello, no resulta recomendable transferir dichos minerales al suelo a través del compost. En su lugar, debería considerarse la recuperación de minerales a partir del compost antes de su disposición final. Análisis de agua antes y después del proceso de fitorremediación.
Para evaluar la efectividad del proyecto se propone estudiar los siguientes parámetros en las muestras de agua, tanto en la etapa inicial como al finalizar cada fase de remediación. Primero tenemos al pH, el cual es un indicador fundamental de la acidez o alcalinidad del agua. Su variación influye directamente en la solubilidad y disponibilidad de metales pesados, así como en la forma química del amonio y otros nutrientes. Como siguiente parámetro tenemos la dureza total. La dureza refleja la concentración de iones calcio y magnesio. Estos minerales afectan la calidad del agua y la capacidad de las plantas para absorber los nutrientes. Como último parámetro tenemos la alcalinidad. La alcalinidad indica la capacidad del agua para neutralizar ácidos, lo que se relaciona con su estabilidad química. Evaluarla es importante porque un agua con baja alcalinidad es más vulnerable a cambios bruscos de pH, mientras que una alcalinidad adecuada favorece la resiliencia del sistema. El seguimiento de este parámetro permite verificar si el proceso de fitorremediación contribuye a mantener un equilibrio químico más seguro. Selección de la planta. Los contaminantes presentes en el agua deberían ser analizados antes de escoger cualquier planta para el tratamiento. Generalmente se recomiendan especies con capacidad para tolerar y acumular metales pesados, esto sería la fitoextracción. Para degradar hidrocarburos o plaguicidas sería la rizodegradación, y estabilizar suelos, esto es la fitoestabilización. Algunas especies eficaces que en un inicio consideramos para el proyecto incluyen plantas como la mostaza india para, que sirve para la fitoextracción de cadmio, plomo y selenio, y también consideramos el girasol, que sirve para acumular plomo, uranio y arsénico. Sin embargo, en el caso particular del girasol, este sería un tipo de planta que florece una vez al año y presenta ciclos de crecimiento que alcanzan hasta los 100 días, por lo que no sería recomendable para un proyecto de remediación constante. Para el proyecto realizamos una matriz de selección tomando en cuenta los siguientes aspectos. Reducción de DBO. Esta sería una medida de la cantidad de oxígeno necesario por las bacterias y otros microorganismos para oxidar completamente la materia orgánica presente en una muestra de agua. También se consideró la reducción de nitrógeno y fósforo. El nitrógeno y el fósforo tienen ciclos biogeoquímicos y suelen ser parte de los desechos orgánicos e inorgánicos. El nitrógeno está asociado también a la medida del DBO que ya planteamos previamente. Costo. Este es el segundo factor más importante que consideramos porque el proyecto de servicio comunitario debe tener la mayor relación efectividad-costo. En casi todos los casos, el proyecto se lleva a cabo de la misma forma, por lo que la diferencia de costos es fundamentalmente el precio de la plántula de cada especie para su reproducción. Otro aspecto es que no solo se debe cuidar que la especie se adapte a las condiciones locales, sino que también se tiene que cuidar que ésta no compita con otras especies y eventualmente las erradique del ambiente. Para preservar el ecosistema, las especies deben coexistir dentro del hábitat. En este proyecto se prioriza el uso de plantas acuáticas debido a las siguientes ventajas: accesibilidad y bajo costo. Muchas especies acuáticas son fáciles de conseguir y reproducir, lo que reduce la inversión inicial. También alta capacidad de absorción, mejora del ecosistema porque ayudan a remover los contaminantes y por último, por su rapidez de crecimiento. Las plantas que se evaluaron fueron las siguientes. La primera sería Myriophyllum aquaticum, llamada coloquialmente cola de zorro acuática. La segunda, Lemna minor, lenteja de agua. La tercera sería Pistia stratiotes, conocida como repollo de agua. Y la última seleccionada sería Chrysopago scisonoides, conocida coloquialmente como vetiver. Existen otras alternativas biotecnológicas que, aunque requieren mayor presupuesto y cuidado, ofrecen un gran potencial para fortalecer los procesos de fitorremediación. La primera serían las micorrizas. Las micorrizas son asociaciones simbióticas entre hongos y raíces de plantas que se encuentran de manera natural en la mayoría de los ecosistemas terrestres. Estos hongos extienden su micelio en el suelo, aumentando la superficie de absorción de agua y nutrientes, lo que fortalece la salud de la planta. Además de eso, mejoran la tolerancia frente a condiciones de estrés como sequías y altas concentraciones de metales pesados, lo que las convierte en un aliado clave para la fitorremediación. Como ejemplo tendremos los hongos de la familia Glomeraceae, que son ampliamente reportados como formadores de micorrizas arbusculares, y son estos hongos que se ven en la parte inferior de la pantalla. Otra opción serían los consorcios bacterianos.
Los consorcios bacterianos son comunidades de diferentes géneros de bacterias que trabajan de manera conjunta para degradar o transformar contaminantes presentes en el agua y el suelo también. Al combinar varias especies, se amplía el rango de compuestos que pueden ser atacados, desde nutrientes en exceso hasta hidrocarburos y metales. Estos consorcios requieren un manejo más especializado para su aislamiento y mantenimiento también, pero ofrecen un gran potencial para complementar la acción de las plantas en sistemas de fitorremediación, aumentando la eficiencia y la diversidad de contaminantes que pueden ser removidos. Como ventajas tenemos amplio rango de compuestos que pueden ser degradados, favorecen la remoción de contaminantes presentes en el agua como nutrientes en exceso o compuestos tóxicos, y además representa una estrategia prometedora para complementar la acción de las plantas en sistemas de fitorremediación. Conclusiones. Este proyecto presentó alternativas de fitorremediación de suelos y aguas, orientadas a mejorar la calidad ambiental en comunidades que dependen de estos cuerpos hídricos como espacios de convivencia. La propuesta busca mantenerlos libres de contaminantes y demostrar el potencial de las plantas en la recuperación de ecosistemas afectados. Además de eso, la experiencia adquirida a nivel comunitario puede llevarse a mayor escala, ofreciendo soluciones para problemáticas nacionales, especialmente en aguas contaminadas por desechos petroleros y metales pesados. De esta manera, los conocimientos adquiridos durante la formación académica se aplican con un propósito social y ambiental, generando beneficios directos para las comunidades y aportando una estrategia prometedora para la recuperación de aguas a nivel nacional. El éxito del proyecto no depende únicamente de los análisis iniciales, sino de un monitoreo constante. Por ello recomendamos lo siguiente: participación activa de estudiantes y comunidad, es decir, involucrar a brigadas locales y grupos de estudiantes en la toma de muestras, registro de datos y observación del estado de las plantas. Esto fortalece la apropiación social del proyecto y asegura continuidad en el tiempo. También recomendamos un registro sistemático, mantener bitácoras o diarios con resultados de cada análisis, condiciones ambientales como el clima, caudal, turbidez, y también observaciones sobre el crecimiento de las plantas. Estos datos permiten comparar avances y detectar problemas tempranamente. Por último, recomendamos la educación y sensibilización. Explicar a la comunidad la importancia de cada parámetro medido y cómo se relaciona con la salud del agua y del ecosistema. De esta manera los habitantes comprenden el valor del proyecto y se convierten de esta forma, los habitantes de la comunidad también comprenden el valor del proyecto y se convierten en aliados para su sostenibilidad. De esta forma, los habitantes de la comunidad se convierten en aliados para su sostenibilidad y comprenden el valor del proyecto. Este proyecto no solo representa una propuesta técnica de fitorremediación, sino también una oportunidad de integración entre ciencia, educación y comunidad. La combinación de análisis sistemáticos, participación activa y sensibilización ambiental garantiza que los resultados vayan más allá del ámbito académico, generando un impacto real en la calidad de vida de las comunidades y también en la conservación de los ecosistemas. Con un seguimiento constante y el compromiso colectivo, la fitorremediación puede consolidarse como una herramienta sostenible y replicable para enfrentar los desafíos de la contaminación hídrica y de suelos en distintos niveles, desde lo local hasta lo nacional. Y ese es el objetivo de nuestro proyecto.